Hola, muy buenas tardes. Habla Santiago Vázquez y bienvenidos al podcast de Las Redes Se Mueven. La edición anterior tuvimos una amena plática con Alberto Lati, gracias a los que tuvieron la oportunidad de compartir esto con nosotros. Y hoy no nos quedamos cortos, hoy tenemos otro gran periodista de una cadena que no es la misma, pero también de las mejores que tenemos en México en cuanto a periodismo deportivo se refiere y tiene casi 15 años de experiencia en la misma. Mauricio Pedrosa, bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar contigo. Es un gusto porque no sé si te acuerdas lo que platicábamos, que coincidimos hace muchos años en la LPGA aquí en Morelia, aquí está tu casa, y bueno, hace tantos años que yo tendría por ahí unos 10 y te comentaba que me quería dedicar a esto, al periodismo deportivo, y bueno, hace unos cuantos meses empecé este proyecto y estás un poco familiarizado con esto de las entrevistas que has estado haciendo con Hércules, ¿no? A diferentes personajes del mundo del periodismo deportivo. Sí, creo que pues para todos la pandemia fue una buena oportunidad de hacer cosas diferentes y ha sido una buena experiencia, la verdad, muy padre, muy enriquecedor, diferente, pero acá lo más importante es no quedarse con lo que cualquiera pueda creer que te funciona, sino tratar de ser lo más creativo posible para tener un contenido original, diferente, que sea atractivo, ¿no? Entonces, eh, dentro de todo lo negativo que ha sido para todos tener que vivir en esta época, pues hay que encontrarle a veces también la parte positiva. Sí, claro. Justo esa es la idea de estos podcasts, porque cuando no podemos o no conseguimos con quién hacer entrevistas, porque tampoco es tan sencillo, publicamos una especie de análisis de diversos temas, dependiendo de los temas que vaya surgiendo en el deporte, en su mayoría fútbol, pero Uh-huh. tuvimos la oportunidad de entrevistar a Beto Lati y al Tato Noriega, que fue el primero que conseguí. ¿No te pidió dinero prestado el Tato o no? No, nada de eso, nada de Ah, eso. menos mal, Con el Tato menos mal. igual tuvimos la oportunidad de platicar con él. Y más que nada, esta plática que quería tener contigo era porque tu historia, no sé si todos la conozcan, espero que no, para que les parezca entretenido. Tú eres abogado, Mauricio, y llegaste a ESPN por un concurso, por más utópico que parezca, es real. Llegaste por un concurso a ESPN y ahí te mantienes. Así es, exactamente. Llegué por un concurso hace 14 años y no es la manera en la que le recomendaría a la gente que trate de meterse a este negocio porque no está en tus manos la decisión, ni mucho menos, y ese tipo de decisiones hay que tratar de mantenerlas lo más cercano a las manos posibles. Pero es una historia diferente, padre, de la que me siento muy orgulloso, y creo que me ha dado ciertas ventajas en este negocio por tener una preparación diferente, un background diferente, por lo tanto una visión y una perspectiva de las cosas distinta también. Pero sí es una historia padre para mí, para otros pues no tanto, obviamente, pero me gusta platicarla, contarla y sentirme orgulloso de ella. ¿No? Y deberías, ¿eh? Porque la verdad, cuando contábamos esta historia, la primera vez que la escuché eran alrededor de 2,000 participantes y quedaste tú. Y algo que mencionabas un día que es muy cierto es lo difícil muchas veces no es llegar, es el mantenerse y es el diversificarse y poder estar ahí. Y estos 14 años has estado y te has mantenido con diferentes programas. Empezaste con SportsCenter, Nación ESPN, ahora o nunca, que de hecho te voy a dejar una tarea para el final. Vamos a hacer lo que quieras, ya sea una pregunta a la nación o un dime que no al final, así que vamos pensando la dinámica. Órale, va, me parece muy bien. Sí, ¿no? Y como te comentaba, digo, pasaste por cobertura de golf, que fue cuando te conocí hace muchos años, también Ajá. por En Tres Marías, ¿verdad? sí, exacto. Ahí en Ya me los acordé. torneos de cuando estaba Lorena Ochoa en su momento de Sí, sí, gloria. sí. Hay una anécdota divertida esa vez porque este creo que fue el primer torneo, no recuerdo si fue Bosque Real o Tres Marías, el primer torneo de golf que me tocó cubrir. Fue esa vez cuando Lorena juntó los requisitos necesarios para ingresar al Salón de la Fama. Creo que sí, ¿verdad? No Creo estoy seguro. que sí, no me acuerdo si fue ese o el siguiente torneo, porque sí fue en Morelia. O el siguiente. Sí, sí fue en Morelia. Uno de los dos, porque me tocó ir a esos dos. Y la anécdota divertida es que me acuerdo que llegué un miércoles en la noche, porque comenzamos a trabajar un jueves en la mañana,
Sí. Estaba preparando para salir y se había olvidado de empacar pantalones. No llevaba unos kakis o unos pantalones vamos, mis pantalones que yo pensaba me podían servir para cubrir golf. Y tuve que escaparme no me acuerdo ni qué tienda era, pero a comprar pantalones el día que me tocaba empezar a cubrir mi primer evento de golf. Pero fue tu Me primer quedaban evento, enormes además. pero no fue tu primer evento con ESPN, ni mucho menos ya No, mi primer evento de golf. Ok. ¿Cuál fue tu primer evento de cobertura con ESPN? Porque me acuerdo en sus momentos cuando estabas en SportsCenter y todo, pero ya en cuanto a cobertura de evento, ¿cuál fue lo primero que te tocó? Pues el Mundial de Alemania 2006, porque fue el Recién premio del ganado el concurso. concurso, ¿ah? Sí. Exactamente. Ese fue mi primer evento. ¿Y qué sensaciones te deja ahorita, 14 años después, ese primer evento, ¿no? O sea, ¿cómo va evolucionando? En tu caso, tú como periodista, 14 años después, ¿cómo crees que evolucionó un Mauricio en este tiempo? Pues 100%, porque yo llegué a ese evento con cero experiencia en los medios. Cero. Entonces todo para mí era nuevo, desde aprender a trabajar con un equipo de producción, desde saber qué incluye un reporte cuando estás trabajando en locación o cuando estás cubriendo un evento, los sacrificios, o sea, a ver, sacrificio es una palabra muy fuerte, pero las cosas que tienes que hacer en un evento de ese tipo, que duermes poco, comes a deshoras, comes lo que puedes, viajas mucho. Lo más impactante para mí fue qué tan poco mundial puedes ver, lo Sí, cual es increíble, porque cuando estás viendo el mundial desde tu casa como aficionado, puedes ver todos los partidos del mundial si quieres, sí. todos. Pero nosotros que estábamos viajando todos los días y cubriendo la selección mexicana en la mitad del tiempo, era bien difícil sentarte a ver el mundial, porque tú estás enfocado en un equipo. Y luego cuando eliminaron a México, nos tocó seguir a Argentina y luego eliminan a Argentina y seguimos a Alemania, eliminan a Alemania y la última semana nos quedamos con Italia. Pero sí fue muy curioso para mí darme cuenta cómo cuando vas a cubrir un mundial, ves menos el mundial de como cuando lo puedes ver como aficionado en tu casa. Sí, pero son experiencias distintas. Ahorita que mencionas, fueron cubriendo México y Argentina, etc. Iban cubriendo al que eliminaba al anterior que habían cubierto. Por lo que, digo, Argentina No, fue el que no, eliminó a no sé México. si era así, creo que coincidió. Realmente lo haces por ubicaciones, por desplazamientos y por logística. No había que seguir necesariamente al que iba eliminando un equipo o a otro. Tengo mucha curiosidad porque además, te digo, empezaste con SportsCenter, después eh, Bueno, nació... yo empecé como reportero primero. Sí, pero O sea, yo ya mis primeros 2 años fueron los de reportero. Y luego ya mi primera asignación de estudio regular fue SportsCenter en el 2008. de hecho, me acuerdo en la primera conversación que tuvimos que yo te decía que veía mucho ESPN y no me creías porque yo era un niño de 10 años y decías, ¿y este qué va a ver Ah, ESPN? Y me ¿eso en dijiste, qué año fue? ¿qué será? ¿2009, 2000, sí, 2008? por ahí, 2008, 2009, por ahí, correcto. Sí, me hiciste el interrogatorio de personajes de ESPN, me acuerdo perfecto, no se me va a olvidar. Incluso eh, te contestaba yo reporteros, te contestaba. Entonces volteabas a ver a tu camarógrafo con cara de, sí nos ve, ¿no? Eh, Sí, fue una sí. experiencia muy padre porque además coincidimos, creo que hasta 2 días, pero sí, ver también todo eso desde mi parte, desde dentro, fue realmente no por el golf, sino por el hecho de cubrir algo para ESPN. Fue ahí cuando yo dije, yo quiero dedicarme a esto. O sea, ver cómo hacían el trabajo y cómo preparaban todo fue cuando yo determiné que era lo que me quería dedicar. Así que en cierto punto es tu culpa que estemos aquí un poco. Me da gusto. Eh, ¿Cómo es trabajar con Faitelson? Eso es una duda tremenda que tengo porque conviviste con él en Nación mucho tiempo y con Pilar Pérez, claro, pero Faitelson, el personaje, es diferente a Faitelson persona, claramente, pero ¿cómo es convivir con él? Pues es que es muy padre porque es muy diferente a la persona que estás acostumbrado a ver en televisión. David es un cuate muy inteligente y es primero que nada una muy buena persona, muy, 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 muy buena persona. Siempre está dispuesto a ayudar, siempre.
Es muy frontal, es muy directo, hace que el grupo se integre, busca el bien del grupo, más allá de que tiene mucha jerarquía y mucha personalidad, es un cuate que constantemente está tratando de que el trabajo en equipo sea el que mueva realmente el resultado final, que todo el mundo se sienta parte del equipo, lo cual yo eso se lo aprendí mucho, me pareció muy valioso. Es una máquina de trabajar, David no para de trabajar, pero después también le aprecié y le entendí, es una máquina de trabajar en sus horas de trabajo, pero también tarde en su carrera tal vez, pero se dio cuenta que hay que tener un equilibrio bien importante con la parte personal. David Claro, era un cuate que estaba acostumbrado a trabajar 7 días a la semana, 20 horas al día, y se dio cuenta de que no era sano. No hay ninguna recompensa profesional que valga la pena. exacto. No la hay. O sea, cuando la gente dice, no, es que tienes que trabajar duro. O sea, sí, por supuesto que tienes que trabajar duro. Pero a nadie le puede ir bien trabajando los 7 días de la semana, 24 horas al día. Es muy importante también tener un equilibrio en la parte individual, en la parte personal, en la parte familiar. Y eso nadie te lo dice realmente en este negocio. Y yo lo vi con David y me pareció un approach bien valioso para los que estamos trabajando en este medio. Entonces, más allá de todas las mañas y trucos profesionales que le vas aprendiendo por estar con él día a día y te queda mucho más claro por qué es el fenómeno que es con un micrófono, pero también creo que es poco valorada la parte de cómo David entendió que si tienes un equilibrio en la parte personal, tu rendimiento profesional va a ser todavía mejor. Y probablemente sea una de las lecciones más valiosas que le aprendí. Mencionaste algo súper importante, que es no trabajar 24 horas al día te va a generar algo mejor. Simplemente es esfuérzate, pero en las horas que corresponde trabajar. Entonces, las horas que estás trabajando, trabaja las cosas bien y llegarás lejos, ¿no? O sea, o así lo veo yo. No es el matarte, yo entiendo. A ver, tienes que verlo con el ejemplo de un partido de fútbol. No el cuate que corra los 90 minutos es el que va a ganar el partido. Es el que sabe cuándo caminar la cancha, cuándo hacer un sprint, cuándo meter el cuerpo, cuándo bajar el ritmo. Ese es el que le va a ir bien. Hay Sí, que ser mucho más inteligente en en cómo encaras la disciplina de trabajo. O sea, no, tampoco estoy diciendo que no pongas las horas o no inviertas las horas o que hay días en los que sí vas a tener que trabajar las 24 horas del día, pero siempre tomando en cuenta que necesitas un equilibrio en tu vida para rendir mejor, para dar la mejor versión de tu trabajo cuando tengas que estar ahí, ¿no? claro. ¿Cómo, digo, te ha tocado cubrir, insisto, de todo, pero de todo lo que Uh-huh. te ha tocado cubrir, desde tenis hasta X Games, hasta literalmente todo, ¿qué ha sido lo más complicado para Mauricio Pedrosa? Quiero pensar que X Games, porque en México no lo vemos mucho, pero no sé si estoy en lo correcto. No estás en lo correcto, porque los X Games yo sí los veía y sí me gustaban. Y sí fueron un reto, no fueron fáciles, pero le agarré muy rápido la onda, la verdad. Y, y además siempre tuve muy buenos compañeros de trabajo que me hicieron lo mío mucho más fácil. Pero no, lo más difícil fue hacer curling en los Juegos Olímpicos de Sochi 2012, ¿no? ¿Qué año fue Sochi? 2016, ¿no fue? 2 años antes del Mundial, que No, era no, de no, no, no. invierno. No, 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 pero Sochi fue antes. No, 2014, Ah, 2014, 2014. Eh, los Olímpicos de Invierno de 2014, porque ahí sí eran competencias que había visto alguna vez en la televisión, pero que las ves cada 4 años, sí las ves. exacto. Los X Games yo los vi durante 10 años, cada año en la televisión, y puedes tener una mejor idea. Más porque sí me gustaban y sí los disfrutaba. Pero hacer curling fue tan difícil que para la preparación tuvieron que llevarnos a la gente que dirigía un club de curling en Connecticut, que es donde están las oficinas de ESPN, ¿Mm? y con Pablo Viruega tomamos un curso de curling con ellos. Y una cosa es tomar el curso y después es hablarlo y hacerlo al aire, Sí, ¿no? claro. Eso probablemente fue lo más complicado de todo, pero fue tan complicado que fue divertido. Mira, que no sabía que había descubierto curling. Me encontré de todo. Y digo, sí, me encontré Juegos Panamericanos, que tocó los de Río. ¿Qué, qué tanto es, dices, por ejemplo, en Alemania, que no viste fútbol, ¿no? O sea, que es más Uh-huh. andar en todo eso. Pero, por ejemplo, en Panamericanos o en Olímpicos o en cosas así, que es una misma sede, o en el caso de Sochi, es más sencillo porque no tienes que estarte moviendo tanto. Pero ahora, en ese caso, Exacto. ¿sí ves más los eventos o tampoco? Sí, mis primeros Juegos Panamericanos
fueron Río 2007, vi todo, porque yo era el único reportero de ESPN Cono Norte. Había 1 o 2 reporteros de ESPN Cono Sur. Pero ahí como reportero al revés, ahí tiene que estar en todos los eventos. Y la gran diferencia es que en esos juegos, ESPN Deportes para Estados Unidos tenía los derechos de transmisión. Entonces teníamos acceso a la cobertura de todos los eventos. Y todos esos deportes o todos esos eventos de deporte olímpico son los que más he disfrutado. Tanto los Panamericanos de 2007, 2011, 2015 que me tocó cubrir, los Olímpicos de Río que los transmitimos para México porque tuvimos los derechos de transmisión. Y más allá de que en los Olímpicos de Río dividía mis responsabilidades entre hacer estudio o narrar algunos eventos, me tocó reportear algunos también, pero es eso, todo está en la misma sede, entonces es un poco más accesible cubrirlos y es un poco más fácil planearte el poder ver y estar en los eventos que quieras ir. Un día en alguna cosa que estuve leyendo hace muchos años, me topé una historia tuya de un elevador, no sé si sepas a cuál me refiero, creo que fue en en un partido de básquetbol, si no me equivoco. Que algo, Correcto. sí, ¿cómo estuvo bien esa anécdota? Cuéntanos porque, digo, yo medio me la sé, pero la gente que nos está escuchando. Me quedé encerrado en un elevador con María Sharapova, porque yo estaba cubriendo un partido, no estaba cubriendo el partido de Lakers, iba a hacer una entrevista con Pau Gasol y lo que pasó fue que perdí la acreditación que me habían dado los productores de ESPN de los juegos de NBA. Ellos me dieron la acreditación para meterme al vestidor de los Lakers y hacer la entrevista a Pau Gasol. Entonces, cuando estoy en la duela y me doy cuenta que no la traigo, dije, ching, pues voy a recorrer el mismo camino por el que llegué para ir buscando la acreditación. Seguro se me cayó en el camino y no daba. Y eso me llevó al elevador que te ponen los camiones de transmisión. Dije, pues voy a caminar hasta allá. Y justo en su de Sharapova porque ella era novia de Sasha Bujicic, por los Lakers en ese tiempo. Sí. Y sí, la verdad es que el elevador se trabó un par de minutos, no fue mucho, la verdad. Y el que se trabó más fui yo, más que el elevador, porque no supe qué decirle en esos 2 minutos Nos a hubiéramos María pasado Sharapova. todos, Mauricio. Creo que nos hubiera pasado a muchos. Muy, muy probablemente, muy probablemente. Sí, no, hay un montón de anécdotas que han vivido los diferentes periodistas, pero por ejemplo, tuyas, leí, te digo, varias, pero esa me quedó muy grabada porque me gusta mucho el tenis y con mi hermano y un amigo seguimos mucho la cuestión del tenis. Entonces, era una anécdota que quería tenerla para recordar este tipo de cosas, ¿no? Y saber realmente la historia completa. Porque, digo, sabía más o menos, pero no tenía todo claro. ¿Qué implica, o sea, cómo ve Mauricio empezar en ESPN México y luego cambio y que ahorita estás en Los Ángeles y ya tienes un tiempo en Los Ángeles, pero te ha tocado el cambio? ¿Cómo fue ese cambio? ¿En qué sentido? En sentido ¿Cómo laboral, se dio? laboral y personal. O sea, pero ¿cómo se dio? No, ¿qué implicó para ti? O sea, ya una vez dado, Ah, digamos, de haber dado el salto, ¿qué implicó para ti? pues otras oportunidades, hacer cosas diferentes, que es lo que más disfruto yo de trabajar en ESPN, que es una empresa tan grande que tiene, o sea, si piensas como si fuera un pulpo, pues tiene tentáculos repartidos por todos lados. Entonces, para los que tenemos esta parte y esta inquietud de que nos encanta el deporte, nos gustan todos los deportes y queremos hacerlo más que podamos, yo estaba muy feliz, yo estaba muy contento haciendo lo que hacía en México, pero ya me había tocado venir un par de veces a Los Ángeles a suplir o a David o a Adriana en Nación y me había gustado mucho la dinámica de trabajo del equipo de producción de Los Ángeles y me había gustado mucho Los Ángeles. Entonces siempre pensé como que vivir en Los Ángeles debería ser algo increíble y muy padre porque tiene muchas opciones. A mí además del deporte me encanta la música, me encanta ir a conciertos, me encanta ir a eventos. Entonces Los Ángeles era como un destino natural para eso. Sí, Y la verdad es que yo no lo busqué, o sea, ni siquiera fui a preguntar un día, ya un par de veces me habían inferido si me parecería atractivo, si lo pensaría. Me han ofrecido primero irme a Bristol, Connecticut, donde está la sede de ESPN. Y
no sentía que era el momento de dejar lo que estaba haciendo, pero acá como que en términos de timing para mí todo estaba perfecto y fue muy padre porque pues, la verdad son 5 años ya que llevo aquí viviendo y si por mí fuera pasaría mucho más tiempo aquí en Los Ángeles. O sea, evidentemente hay cosas que extrañas de México, que yo extraño de México, que básicamente tiene que ver estar cerca de la familia y de mis amigos. Pero bueno, aquí tengo nuevos amigos con los que me la paso espectacular. Eh, a, mí, a mí particularmente sí me gustan todos los deportes. No hay un deporte que no me guste. Entonces, puedo ir al básquetbol, puedo ir al béisbol, puedo ir al tenis, puedo ir al fútbol americano, hay eventos de boxeo, está cerca Las Vegas, está cerca la frontera de México. Entonces, como que tiene todo lo que a mí me hace feliz en términos de en qué lugar me ofrece las cosas que para mí son importantes. Sí, claro, en términos deportivos, sí, totalmente. ¿Qué- Digo, insisto, tienes los 14 años que ya mencionábamos trabajando en ESPN, tienes 38 años, empezaste, chavo, a los 24 llegaste tú a ESPN y como bien mencionas, llevas 5 en Los Ángeles, pero como has sido, digamos, teniendo asignaturas de estudio distintas, que ahora tienes ahora o nunca con Hércules Gómez, que son unos personajazos, me he divertido mucho con las charlas de cuarentena, la verdad. Qué Eh, bueno, gracias. que ahora te pregunté por David, ahora voy al otro lado. ¿Qué es, o sea, cómo es convivir con Hércules Gómez? Es una experiencia completamente diferente, pero porque Hércules y yo nos conocíamos y éramos, o sea, cuates a distancia, porque trabajamos en la empresa y nos había tocado interactuar remotamente. Y después tenemos un grupo de WhatsApp, varios compañeros, en el que tenemos una quiniela. No voy a no puedo, es un pacto secreto, no podemos revelar quiénes son los integrantes de esa quiniela. Es válido, Porque es válido. el chat se usa además para otras cosas, pero ahí está Hércules incluido. Y cada vez que me tocaba trabajar con él me parecía un cuate que de entrada no era el típico futbolista convertido en analista, porque me daba la impresión de que entendía mejor Hércules el show de la tele y de los medios. Y trabajamos un par de veces juntos a Nación. Lo invitábamos a Nación a Hércules y era simpático, es simpático, se adaptaba muy bien a las dinámicas del programa, insisto, no era el analista tradicional que hacía el salto de la cancha a los medios y quiere hacer parecer, bueno, yo jugué, yo sé todo y usted me tiene que escuchar, todo lo contrario. Entonces, cuando se da la posibilidad de hacer ahora o nunca, pues primero fue ver cómo funcionamos una dinámica ya, estar cerca todos los días. Y es súper padre porque para empezar es un cuate 100% profesional. Es de los exfutbolistas el que yo conozco que más duro trabaja, se interesa por el programa, todo el tiempo está proponiendo ideas, se pelea con el productor, se pelea conmigo porque quiere que el programa salga mejor. Nos peleamos fuera del aire, nos peleamos al aire, pero nos reímos afuera del aire, nos reímos al aire. Y es un excelente compañero, la verdad. Yo me siento muy a gusto trabajando con él, me hace mi trabajo más fácil. No, a ver, la gente piensa a veces que yo soy el conductor del programa y Hércules como que no, o sea, la verdad es que repartimos de chamba 50-50, ¿no? Como yo tengo un poco más tele que él, pues yo recibo el programa, mando a corte, tal. Pero no, Hércules es un cuate recontra profesional, capaz, tiene talento y sobre todo nos llevamos bien. Tenemos muchas cosas en común que eso funciona. Estamos apelando a ser un programa y generadores de contenidos que le llamen la atención no al público tradicional de ESPN, sino a un sector de los aficionados más jóvenes que sí les encantan los deportes, pero que necesitan otro tipo de contenido, un poco más relajado, un poco más como ellos, pero con seriedad, porque me parece que cuando se dividían los programas estos de, no, somos un programa de cuates y de desmadre y nos vamos a dar bien, no es un programa serio, había un abuso en esa idea y tampoco se hablaba correctamente de deportes. Creo que lo que nos hace diferentes a mí y a Hércules es que podemos hablar de deportes, podemos hablar de lo que pasa y entender por qué pasan las cosas en el deporte y además lo podemos ser entretenido.
Esa es nuestra idea y creo que los dos compartimos esa misma filosofía y esa misma visión y es lo que nos ha funcionado. Sí, me quedo con algo que mencionas, que son contenidos no el típico de SportsCenter o fútbol picante, que también llegaste a hacer fútbol picante en ciertos momentos, Ujú. pero por ejemplo, eso yo lo relaciono mucho con programas de ESPN, con Nación y con Toque, con Poncho Ver y Juan Pablo. ¿Por qué? Porque son como esa parte de ESPN que no es, que no quiero decir que no sea seria porque sí lo es, pero no es la típica de te doy la noticia y analizo la noticia. Lo buscan hacer de una manera distinta. Y eso, la verdad, sí ha Exacto, funcionado. exactamente. Ahora, yéndonos a aspecto tuyo, ¿dónde se ve Mauricio en los próximos 10 años? En cuanto profesionalmente, a lo mejor me respondes ESPN y yo feliz que sigas en ESPN los próximos 10 años, pero en cuanto siguen en Ahora o Nunca, ¿ya tienen alguna otra idea para otro programa? ¿Lo han pensado? ¿Qué sigue para Mauricio? Honestamente no, antes sí era mucho de hacerme como que la idea de que quería hacer esto, dentro de 10 años quiero estar haciendo esto y esto otro y la verdad es que ya no. Voy mucho más día a día, prefiero concentrarme y esforzarme en el que el programa de mañana salga lo mejor que podamos. ¿Qué voy a hacer dentro de 5, dentro de 10 años? A ver, en términos generales, me fascinaría seguir en ESPN y mis esfuerzos y mi profesionalismo y mi chamba va a ser dedicada a pasar muchos más años en ESPN aquí en Los Ángeles, pero hay cosas que no dependen de uno. Todo lo Claro. que puedes controlar es tu esfuerzo y tu profesionalismo. Y no me preocupo. Antes a lo mejor sí me preocupaba más, pero hoy no. Hoy me preocupo en que el programa de mañana salga excelente, que tengamos herramientas para trabajar de aquí al próximo mes. Y ahí vamos construyendo. Hasta dónde puede crecer, no lo sabemos, ojalá que mucho, porque lo que hago ahora lo disfruto mucho, me la paso bien. Eh, Creo que lo podemos hacer todavía mejor y ese es el reto. Porque si llega un punto en el que te estancas en función a las expectativas que tienes de tu contenido, pues creo que tampoco se vale y no eres justo con la gente que te consume. Pero no, la verdad es que no hago planes a tan largo plazo. No creo que valgan la pena porque las cosas, o sea, como está el negocio hoy a como estaba hace 5 años es completamente diferente. Y de Sí. cómo estaba yo a cómo estaba, a lo que me pude haber imaginado dentro de 10 años, es completamente diferente. Entonces, no tengo una respuesta para esa pregunta, porque no me preocupo por ello, ¿sabes? Sí, o sea, vives en el ahora, que es A la hora o nunca, exactamente. literal, vives en el ahora o nunca, literalmente. ¿Cómo es un proceso de preparación de programa? Porque yo, de cierta manera, trabajo en una televisora local y busco preparar ciertos programas, pero los temas me los dan poco tiempo antes, no tengo tanto tiempo como para preparar. Pero ¿cómo es una dinámica entre Hércules y tú y la producción para preparar un programa de ahora o nunca, por ejemplo? A ver, ¿cómo es la tuya? Pues me mandan temas 2 horas antes y hago investigación de lo que me falte o empiezo a buscar argumentación dependiendo, porque esta sí es mesa de debate, en este caso sí es mesa de debate, entonces empiezo a preparar ciertas argumentaciones a favor o en contra porque no sé ni cómo me lo van a preguntar y no sé qué me va a tocar defender o no defender. Muchas veces sí es lo que uno piensa en lo personal, pero es defender esa postura. Entonces es buscar argumentación. Pero en la dinámica que tienes tú con Hércules, no es tanto una mesa de debate, sino es más ameno, digamos. Sí, pero con argumentos. Sí, claro. Es que, Totalmente. es que por eso te preguntaba, porque es exactamente igual. Es exactamente lo mismo, no hay diferencia. Y luego la argumentación también y tus conceptos y tu criterio te lo vas formando día a día, ¿no? Evidentemente hay un productor que tiene la indicación de generar los temas sobre los que nosotros vamos a hablar y después nosotros tratamos de encontrarle la vuelta para hacerlo atractivo, Ujú. ¿no? Porque también estamos conscientes que hay muchos programas que van a tratar los mismos temas de la misma manera. El reto nuestro y la filosofía nuestra es, ok, ¿cómo si vamos a hablar de la Champions, de la final de la Champions, Sí, pero desde un ángulo que nadie haya hablado? O desde un ángulo que pocos programas se hayan dado cuenta que existe, para no repetir el mismo tipo de contenido que la gente está acumulando durante el día. sí, Ese claro. es el reto. Sí, eso es en lo que invertimos buena parte de nuestro tiempo para ver, ok, ¿cuál es la parte de este tema principal que si nosotros la planteamos le va a parecer atractivo a la gente? ¿Por la opinión o por el ángulo
del tema que vamos a tocar.